Estaba en el estado de Washington, pasando varios días de mochilero por los parques nacionales. Ya estaba a unos 20 kilómetros de la carretera más cercana, y en los primeros 2 días, no me había cruzado con ninguna persona. Era el comienzo del otoño, así que el clima era más frío de lo que la mayoría de la gente soportaría, pero yo tenía todo el equipo necesario. Una mañana me levanté, preparé un café rápido en mi pequeña estufa portátil y me puse en marcha hacia el siguiente campamento. Estaba a unos 10 kilómetros de distancia, lo que en las montañas era una caminata bastante larga. Después de unas 4 horas de caminata, de repente escuché pasos delante de mí. Miré hacia arriba y vi a un hombre caminando en dirección opuesta a la mía. No esperaba ver a nadie, pero sonreí y asentí cuando pasó a mi lado. Sin embargo, noté algo muy extraño: no llevaba mochila, ni botella de agua, absolutamente nada. Solo vestía una camiseta de manga larga y unos pantalones de senderismo viejos. Me giré para verlo de nuevo porque estaba muy confundido, pero justo en ese momento, él también volteó a mirarme. Para evitar que el momento fuera incómodo, simplemente seguí caminando. Después de alejarme un poco, me olvidé del asunto. Pensé que tal vez tenía un campamento cercano y solo estaba dando un paseo, pero también sabía que no había campamentos establecidos cerca. De cualquier manera, no le di más vueltas. Las siguientes horas fueron difíciles, pero finalmente llegué a mi campamento. Estaba vacío, con solo un pequeño espacio para colocar mi tienda de campaña. No era tan impresionante como esperaba. Se suponía que la vista iba a ser mucho mejor, pero el lugar estaba cubierto de árboles, y realmente parecía que estaba en medio de un bosque en lugar de una cima de montaña. Estaba agotado, así que monté mi tienda y me relajé viendo la puesta de sol. Mientras estaba sentado, escuché un ruido detrás de mí. Me giré, para mi sorpresa, vi al mismo hombre que me había cruzado antes. Todavía no llevaba mochila ni nada consigo, y lo más desconcertante era cómo había llegado hasta ese campamento. Él caminaba en dirección opuesta cuando lo vi por primera vez, y para llegar hasta aquí, debió haber dado la vuelta justo después de encontrarse conmigo. Cuando llegó al campamento, actuó como si no me viera. Se sentó en el suelo, sin tienda, sin saco de dormir, sin nada. Solo miraba al bosque. Apenas estaba a unos 5 metros de mí, y aunque él no me miraba, pude observarlo mejor. Era un hombre de unos 30 años, con barba desaliñada y cabello corto. Me sentí muy incómodo, nada de esto era normal. A medida que el sol se ponía, me sentía cada vez más inseguro. ¿Quién era este hombre? ¿Qué estaba haciendo a tantos kilómetros de la civilización sin refugio, comida ni agua? Pasaron unos 30 minutos y él no se movió. Decidí que no podía quedarme allí. No tenía otro lugar a donde ir, pero pensé que debía encontrar algún lugar alejado y asegurarme de que no me siguiera. Comencé a desarmar mi tienda y fue entonces cuando el hombre me miró. Desde ese momento, no dejó de observarme. Cada vez que lo miraba, él seguía mirándome. Una vez que terminé de empacar, vi de reojo que el hombre se levantó. Comencé a caminar lo más rápido posible, escuchando sus pasos cerca de mí. Apreté mi pequeño cuchillo, sin saber qué podía pasar. Después de unos minutos, miré hacia atrás varias veces y lo vi seguirme, pero cada vez estaba más lejos. Entonces decidí tomar un riesgo, me salí del sendero y me adentré en el bosque. Ya estaba completamente oscuro, así que esperaba que no me hubiera visto y que siguiera su camino. Una vez que estuve a unos 6 metros dentro del bosque, me escondí detrás de un árbol y esperé. 30 segundos después, escuché sus pasos en el sendero, pero justo cuando estaba a punto de pasar, se detuvo. Lo vi mirando a su alrededor como si supiera que ya no estaba en el sendero. Comenzó a gritar, tratando de sonar amigable,
lo que solo lo hacía más inquietante. Después de 2 minutos, dejó de gritar, pero en lugar de regresar al campamento, se adentró en el bosque por el lado opuesto del sendero. Su figura desapareció entre los árboles y todo quedó en silencio. Esperé allí por más de 1 hora antes de levantarme y seguir caminando. Me obligué a seguir adelante, saltando el siguiente campamento solo para estar seguro. Cuando volví al pueblo, presenté un informe en la oficina de policía local, pero nunca me contactaron. No sé si ese hombre vivía en el bosque o si intentaba robar o secuestrar a personas, o tal vez ambas cosas, pero tuve suerte de haber salido de allí. Hace poco más de 2 años, mi nombre es Jaque y en ese entonces no tenía ninguna experiencia en acampar. Siempre había querido probarlo, y sabía que la única forma de hacerlo era salir y vivirlo. Así que decidí que este sería mi primer viaje de campamento. Elegí un lugar a unas 2 horas en coche de mi ciudad. Parecía ser un camping tranquilo, no demasiado concurrido, pero tampoco aislado, lo cual me pareció ideal para mi primera vez. Llegué al inicio del sendero alrededor del mediodía y caminé unas pocas horas hasta llegar al sitio de acampada. Allí había algunos bancos estilo parque y un par de parrillas fijas en el suelo. También había varios senderos cortos que llevaban a otros campamentos más pequeños, donde algunas personas ya tenían sus tiendas instaladas. Tomé uno de esos senderos, dejé mis cosas y me dediqué la siguiente hora a montar mi tienda y asegurarme de que todo funcionara bien. Para ese momento, ya había algunas personas en el área central usando las parrillas y conversando. No soy una persona muy sociable, así que no me sentía cómodo uniéndome al grupo. Sin embargo, media hora después, un tipo se acercó a donde yo estaba y me invitó a acompañarlos. Parecía una buena persona, así que acepté. Subí con él y conocí a algunos de los otros campistas. Todos parecían agradables, así que estuve con ellos alrededor de 1 hora. Después, algunos se despidieron y yo también decidí regresar a mi tienda. Era alrededor de las 7, así que quedaba aproximadamente 1 hora de luz solar. Poco después, TJ, el chico que me había invitado antes, volvió a acercarse a mi tienda. Para dar contexto, tenía más o menos mi edad, a mediados o finales de los 20. Cuando llegó, me preguntó si ya había estado en esa zona antes. Le dije que no. Luego me preguntó si sabía sobre un lago cercano, y le volví a decir que no. Entonces empezó a contarme sobre un lago escondido que muy poca gente conocía y lo increíble que era. Me dijo que iba a ir allí y que si quería, podía acompañarlo. Aunque la invitación parecía amigable, algo en mí se sentía intrigado. Guardé mis cosas en la tienda y lo seguí. Según él, estaba a unos 10 minutos caminando por el bosque, y teníamos tiempo suficiente antes del atardecer. Seguimos un sendero muy estrecho entre los árboles, no era un camino marcado, pero parecía que había sido usado algunas veces. Pasaron 10 minutos, pero no había rastro del lago. TJ, que antes era muy hablador, de repente estaba extrañamente callado, respondiendo con palabras cortas. Seguía mirando el atardecer, y aunque podía ser para calcular el tiempo, sentí que en realidad estaba esperando que se pusiera el sol. Después de 20 minutos caminando, empecé a ponerme nervioso. Algo no estaba bien y mi adrenalina comenzó a subir. La luz del sol apenas se filtraba entre los árboles, y el bosque se sentía inquietantemente silencioso. Aproveché un momento y traté de correr en silencio de regreso por donde habíamos venido. Sin embargo, él se dio cuenta de inmediato. Al principio, me llamó en un tono amistoso, pero rápidamente cambió a gritos de frustración mientras oía sus pasos acelerándose detrás de mí. Hubo como un minuto en el que estuvo persiguiéndome, gritando, antes de que sus pasos empezaran a disminuir. De repente,
Oí un fuerte golpe metálico justo detrás de mí. Miré atrás y vi un cuchillo rebotando en un árbol a pocos metros de distancia. Supongo que fue su último intento de detenerme. Después de eso, lo perdí de vista y regresé al campamento. Le conté a los otros lo que había pasado, y uno de ellos llamó a la policía. TJ, o quienquiera que fuera, nunca volvió. De hecho, todos dijeron que ya estaba en el campamento cuando ellos llegaron, pero nunca vieron su tienda. Probablemente me había escogido porque sabía que yo estaba solo y sin experiencia en campamentos. Afortunadamente, no tuve que descubrir qué era lo que realmente planeaba, porque si lo hubiera hecho, probablemente no estaría aquí para contarlo. Aquí tienes la historia reescrita en español, con algunos ajustes para que sea más clara. El año pasado pasé un par de semanas en Montana. Tenía una camper instalada en la parte trasera de mi camioneta, donde vivía, y normalmente estacionaba en campamentos o en terrenos públicos. Era uno de mis últimos días, así que tenía que empezar a regresar en la dirección de la que venía. Desafortunadamente, ese día tuve problemas con la camioneta, y arreglarla me llevó casi todo el día. Para cuando el sol se estaba poniendo, apenas había avanzado en mi trayecto. Decidí detenerme en una gasolinera para comprar un café y seguir manejando al menos 2 horas más antes de encontrar un lugar para pasar la noche. Al continuar el viaje, el camino se despejó y prácticamente lo tenía para mí solo. Usé una aplicación para encontrar un sitio de acampada cercano y hallé uno que estaba justo al lado de la carretera, en un terreno público. Cuando llegué al desvío, era un estrecho sendero de tierra que se adentraba unos 400 metros en el bosque. Al final, había un pequeño claro de hierba rodeado de árboles, sin ningún otro campista a la vista. Aparqué mi camioneta al borde del círculo, mirando hacia la salida, luego me dirigí a la camper para acostarme. Creo que ya eran como las 11 o 12 de la noche, y estaba listo para dormir. Sin embargo, apenas me acosté, un rayo de luz atravesó los bordes de la pantalla de privacidad que tenía en las ventanas. Me senté y levanté la esquina de la pantalla lo suficiente para ver por la ventana. Vi los faros de otro vehículo que bajaba por el sendero. Al acercarse al final del camino, el vehículo se detuvo. Parecía que me habían visto y no querían acampar en el mismo lugar, pero en lugar de darse la vuelta, se quedaron allí, al final del sendero. Pude ver que era una camioneta vieja, con óxido en el parachoques delantero, pero los faros eran demasiado brillantes para ver mucho más. La camioneta estaba bloqueando todo el camino de salida y algo en esa situación me dio mala espina. Fue una corazonada, pero después de unos minutos de estar allí sentados, supe que no podría dormir tranquilo. Plegué mi cama y me levanté. Antes de que pudiera salir de la camper y entrar a mi camioneta, escuché que se abría una de las puertas de la otra camioneta. Miré por la ventana y vi que habían apagado los faros, y 2 hombres estaban afuera, en la oscuridad, caminando hacia mi camper. Apenas podía ver el contorno de algo en sus manos. Cubrí la ventana y escuché sus pasos acercándose, tratando de caminar en silencio alrededor de mi camioneta, hasta que de repente se detuvieron. Era como si de algún modo supieran que yo estaba despierto. Uno de ellos dijo, «Oye, ¿puedes ayudarnos? Necesitamos direcciones, ¿puedes abrir?» Estaba aterrorizado, y por su tono de voz, pensé que estaban borrachos o algo similar, lo que me asustaba aún más porque no tenía idea de lo que podían hacer. Miré por una rendija de la ventana y vi a uno de ellos justo al lado de mi camioneta, sosteniendo lo que parecía ser una especie de palanca o martillo. Eso confirmó sus malas intenciones. No podía salir sin pasar de la camper a mi camioneta. Uno de ellos se acercó a la puerta de mi camper, raspando algo contra ella e intentando abrirla a la fuerza. Puse mis piernas contra la puerta, tratando de mantenerla cerrada,
cuando de repente se escuchó un disparo. El disparo no vino de los hombres, sino de más adentro del bosque que rodeaba la zona. Ambos se detuvieron por un momento y luego corrieron de vuelta a su camioneta. En menos de 30 segundos, se habían ido. No tenía idea de lo que había pasado, pero supe que ese era mi mejor momento para escapar. Salí corriendo de la camper y me metí en mi camioneta. Eché un vistazo rápido mientras arrancaba el motor, pero no vi a nadie en el bosque que hubiera disparado. Conduje por el camino de regreso a la carretera principal y, una hora después, me detuve en una parada de camiones bastante concurrida. Lo que realmente pasó esa noche es un misterio. Creo que, por algún milagro, un cazador o alguien más que estaba acampando cerca vio lo que estaba ocurriendo y disparó un tiro de advertencia para salvarme. Dada lo remota que era la zona, es muy improbable, pero es la única explicación que tengo. Si no hubiera sido por ese disparo, probablemente mi camioneta y la camper estarían ahora listadas de forma anónima en Craigslist, y yo tal vez nunca habría sido visto de nuevo. Hombre, usted entiende que no podemos iniciar una investigación criminal hasta que no hayan pasado 3 días, ¿verdad? Repitió por tercera vez el investigador delgado Andrei, mientras rodaba los ojos, dejando claro que no iba a ocuparse del caso antes de tiempo. Andrei se removía impaciente en la silla. Algo le pasó a Anya. No podía simplemente desaparecer así. Entonces no conoce bien a su esposa, se burló el investigador. Tenemos mucho trabajo y no podemos buscar a cada esposa perdida. Anya no es así. Ella es una buena esposa y madre. Especialmente madre, insistió Andrei, tratando de controlarse para no golpear al arrogante policía. Oh, todas son no como las demás, comentó el investigador con sarcasmo, alejándose de Andrei como si fuera una mosca molesta. Andrei se volteó. Esperaba que el investigador no notara su creciente ira. Pero incluso bajo la luz tenue de la lámpara de escritorio, la única fuente de iluminación en la pequeña oficina, se veía cómo apretaba la mandíbula y sus músculos se tensaban. Parece que el investigador captó el desacuerdo silencioso de Andrei y habló con un tono un poco más suave. Entienda, tenemos casos así cada semana. Generalmente, las esposas vienen a buscar a maridos desaparecidos, pero a veces también vienen los maridos. El 90% de los llamados desaparecidos reaparecen solos y resulta que nunca se fueron. Nuestra hija está gravemente enferma, suspiró Andrei. Anya pasaba todo el tiempo con ella. Entonces se cansó, no pudo soportarlo, se encogió de hombros el investigador. ¿Y el mensaje? Replicó Andrei. ¿Qué hay del mensaje que recibí anoche? ¿Qué mensaje? Ya se lo dije al principio. Estalló Andrei, irritado por la indiferencia del investigador. Recibí un mensaje extraño de Anya cuando no regresó de la farmacia. Ah, sí, lo había olvidado, el investigador se dio una palmada en la frente. Bueno, déjeme leerlo. Andrei le extendió el teléfono al investigador con esperanza, habiendo abierto previamente su página de redes sociales en la sección de mensajes. El investigador se puso unas gafas y examinó atentamente el mensaje apresuradamente escrito, dividido en varias partes. Querido Andrei, si estás leyendo este mensaje, significa que nunca más nos volveremos a ver. Pero también significa que nuestra Violeta sobrevivirá. Por favor, no te apresures a cerrar este mensaje ni intentes buscarme, ya he tomado mi decisión. Para que Violeta se recupere, tendré que pagar un alto precio. Mi historia será larga, léela hasta el final y trata de comprenderme.
Todo comenzó cuando era niña. Cuando tenía casi 10 años, papá murió en un accidente laboral. Tú ya conoces esta historia, Andrei, así que no voy a recordártela. Mamá y papá se amaban mucho, y ella no pudo superar su pérdida. Empezó a beber para ahogar su dolor y olvidarse, aunque solo fuera por un momento, de que papá ya no estaba. Aunque era pequeña, lo entendía, pero no podía aceptarlo. Yo, una niña pequeña y desdichada, empecé a buscar una salida. Nadie me ayudó. Los abuelos paternos culparon a mamá de la muerte de papá y dejaron de hablarnos. Los padres de mamá ya habían fallecido hacía mucho tiempo. Solo quedábamos mamá, mi hermanita menor y yo. Tú nunca conociste a mi hermana. Fui a donde sabía, a donde una niña pequeña podía ir, a la iglesia. Recuerdo que una mujer, con un pañuelo azul oscuro con destellos y ojos claros, me dijo que debía rezar mucho para que mamá dejara de beber. ¿Por qué nadie en la iglesia prestó atención a una niña solitaria? ¿Por qué, Andrei? ¿Por qué no acudieron a las autoridades? Rezar mucho y sinceramente, pero mamá seguía bebiendo. Bebía hasta perder el sentido, salía por la noche, dejándonos a mi hermana y a mí solas en casa. En la escuela, se burlaban de mí, llamándome mendiga y hija de una alcohólica, y tanto los alumnos como los maestros se ensañaban conmigo. No sé en qué pensaba ni qué esperaba, pero después de la escuela, tras otro día de acoso, fui a la estación de tren. Quizás quería ser una joven Anna Karenina, no lo recuerdo. Solo recuerdo que me senté en un banco en el andén y miré a lo lejos, a la vía de concreto. Entonces, él se sentó a mi lado. Un anciano alto y delgado con una gabardina gris sin destacar, su rostro era indistinguible de miles de otros ancianos. Lo único que destacaba en su rostro era una nariz prominente y ojos penetrantes amarillentos, que ocultaba bajo el ala de su sombrero anticuado. Pero yo los vi. ¿Qué te pasa, niña humana?, me preguntó. Sí, exactamente así me preguntó. Dios no me escucha. Tal vez no rezo bien, respondí, sabiendo perfectamente que no debía hablar con extraños. Quiero que mamá deje de beber, se lo pido a Dios, pero no me escucha. ¿Quizás le pides al Dios equivocado?, preguntó el anciano con una sonrisa astuta y en voz baja. Me sorprendí y guardé silencio. El anciano continuó. Yo conozco a alguien que puede ayudarte. Si vienes conmigo, podrás pedirle tú misma. Me miraba con sus ojos amarillentos, esperando mi decisión. En el fondo, sabía que era peligroso y hasta lo sentía, pero por otro lado, ya no me importaba. Asentí. El anciano se levantó del banco y me hizo un gesto para que lo siguiera. Los pocos pasajeros y personas que esperaban la llegada del tren no prestaron atención a la pequeña niña y al extraño anciano que la guiaba hacia el edificio de la estación. Bajamos al sótano. El anciano abrió una puerta discreta con una placa casi ilegible y me condujo por un largo y oscuro pasillo, apenas iluminado por unos pocos apliques en la pared. Finalmente, llegamos a otra puerta. El anciano se detuvo, yo también. Estaba asustada, pero la curiosidad y una débil esperanza superaban el miedo. Podía escuchar el latido de mi propio corazón. En la puerta de metal con un pesado cerrojo, sin ningún pomo, había dibujada una cruz invertida. El anciano apartó su gabardina y sacó un delgado y afilado puñal con una empuñadura de madera extraña, grabada con símbolos incomprensibles. Entonces, me dio mucho miedo. No tengas miedo. Solo necesito una gota de tu sangre.
Cerré los ojos, el anciano tomó mi mano y con un rápido movimiento pinchó mi dedo índice con la punta del puñal. Acercó mi mano a la parte superior de la cruz invertida y presionó el dedo contra ella. La sangre se esparció por el símbolo, algo resonó detrás de la puerta, el cerrojo se deslizó por sí solo y la puerta se abrió con un chirrido desagradable. Delante de mí se reveló una escena bastante sombría y opresiva. La puerta conducía a un andén, similar al que estaba sentada unos minutos antes, pero al mismo tiempo completamente diferente. En lugar de un cielo azul brillante con sol de primavera, se extendía un paisaje oscuro y gris rojizo. Una enorme luna roja asomaba por detrás de una nube de plomo, iluminando las desoladas inmediaciones con su resplandor carmesí. En lugar del parque verde y frondoso que estaba al otro lado de las vías, había troncos desnudos y retorcidos. Miré a mi guía, y tras pensarlo un momento, di un paso hacia la puerta abierta. «Pronto llegará tu tren», dijo el anciano. «Viajarás hasta la última parada. Entenderás. Allí irás recto por el sendero entre las rocas ardientes, llegarás a un kiosco y llamarás a la ventana. A partir de ahí, sabrás qué hacer». Asentí y empecé a mirar a mi alrededor, tratando de no pensar en qué lugar era ese. Después de unos minutos, se oyó un estruendo a la derecha, seguido por el silbido de un tren que resonó en la sombría comarca. Finalmente, apareció. Negro como la noche, enorme como una montaña, la locomotora arrastraba un solo vagón. El tren se detuvo frente a mí con un silbido. Miré hacia atrás, pero mi guía ya no estaba y la puerta estaba cerrada. No había camino de regreso. La puerta del vagón se abrió con un siseo y subí las escaleras. El vagón estaba completamente vacío. Las paredes estaban pintadas de rojo, los asientos estaban forrados con un extraño cuero de diferentes tonos, y el vagón estaba iluminado por una única bombilla tenue colgando de un cable. Una iluminación extraña para un tren. Me senté en un asiento. El tren arrancó de inmediato. El paisaje monótono y lúgubre pasaba rápidamente, llenándome de una tristeza opresiva. Trataba de no mirar por la ventana, pero no podía evitarlo. El paisaje empezó a cambiar. En el suelo seco y negro aparecían grietas que brillaban con un resplandor naranja. De vez en cuando, géiseres de fuego emergían de ellas, y el vagón se llenaba del desagradable olor a sulfuro. Cuanto más avanzaba el tren, más frecuentes y anchas se volvían las grietas. El terreno cambiaba, aparecían más rocas de las que caía lava ardiente. El cielo se teñía de tonos rojo-anaranjados. Pero lo más aterrador eran los horribles gritos y gemidos que parecían surgir de la propia tierra. Creo que fue entonces cuando empecé a comprender a dónde me dirigía, y eso me asustó aún más. No había vuelta atrás, y yo observaba impotente cómo las rocas se convertían en montañas de fuego, cómo las grietas se transformaban en ríos de lava, y cómo de ellas sobresalían manos de pecadores ardiendo en ese infierno. Por las laderas de las montañas de fuego se movían criaturas horribles y repugnantes. Algunas parecían humanas, pero al mismo tiempo eran monstruos delgados y mutilados. Otras recordaban a lagartos, pero sus enormes mandíbulas llenas de dientes eran aterradoras. Y algunas se parecían a perros calvos con dos cabezas, de cuyas bocas caía saliva sangrienta. Todos observaban el tren que pasaba, y eso me hacía estremecer. Finalmente, el tren se detuvo. Un crujido salió del altavoz y luego una voz chirriante dijo: «Última parada». Temblando de miedo, salí del vagón, tratando de no pisar la omnipresente lava. Tal como dijo el anciano,
seguí recto por el sendero entre las rocas ardientes, esforzándome por no mirar a los monstruos que asomaban sus horribles cabezas, gruñendo, siseando y burlándose mientras me observaban. Después de unos minutos, vi un kiosco normal, como caído de nuestro mundo. Me acerqué y toqué la ventana con cautela. La curiosidad me consumía, y gracias a eso casi dejé de tener miedo. Si todo esto arreglaba mi vida, estaba dispuesta a superar el miedo. La ventana se abrió, y desde la oscuridad, dos ojos rojos y ardientes me miraban. ¿Qué necesitas, niña? Gruñó la criatura dentro del kiosco. ¿Yo? Quiero que mamá deje de beber. Será como tú deseas. Toma 2 sobres y elige uno. En él está escrito el precio de tu deseo, gruñó la criatura y me extendió con una garra 2 sobres sellados, uno de papel amarillento y otro rojo. ¿Puedo abrirlos? Pregunté. No. En el rojo, el precio te afecta a ti, en el amarillo, a tus seres queridos. Elige cómo vas a pagar. Probablemente era una mala persona. Elegí el sobre amarillo y se lo dije al monstruo. Los ojos se entrecerraron, la criatura se rió y respondió. Está hecho. Vuelve al tren. Lleno de sentimientos encontrados, regresé, tratando de no mirar a los lados. El tren me estaba esperando. El paisaje lúgubre pasaba nuevamente, pero ahora las montañas eran más pequeñas, las grietas en la tierra más estrechas, y finalmente volví al andén. El tren se detuvo, salí del vagón y la puerta que conducía al pasillo de la estación se abrió de inmediato, liberándome de ese mundo oscuro y sombrío. Llegué a casa rápidamente. Pero me parecía que mi viaje había durado no más de 2 horas, aunque en realidad ya era de noche. Mamá no estaba en casa. Mi hermanita estaba con la vecina, el apartamento estaba sin cerrar y había manchas de sangre en el suelo. La sangre también cubría casi toda la cocina, y en el fregadero había una gallina medio cortada y un hacha de cocina. ¿Qué había pasado aquí? Pronto lo supe por los vecinos. Resultó que mamá, en su embriaguez habitual, decidió preparar algo, no pudo manejar el hacha y se cortó la mano. Desde entonces, como yo quería, mamá no volvió a beber. Comprendí el precio que pagué para que mamá dejara de beber. Vivíamos de su pensión por invalidez, seguíamos viviendo en la pobreza, pero al menos mamá siempre estaba sobria. Crecí, terminé la escuela y me preparaba para ingresar a la universidad en la Facultad de Economía. Tenía muchas ganas de salir de las garras de la pobreza, sacar a mi mamá inválida y a mi hermanita de allí. Sabes, Andrei, que no fuiste mi primer hombre. Antes de ti estuvo Igor, un empresario rico e influyente. Lo conocí en el instituto, él nos daba clases de marketing como un pasatiempo. No se me ocurrió nada más fácil que intentar acercarme a un hombre rico. Pero no se dejaba seducir, no lograba conquistarlo. Y entonces recordé el tren. Todo salió como la última vez. Pero literalmente al mes ocurrió una tragedia. Igor estaba llevando a mi hermana de la escuela a casa cuando un camión los atropelló. En un instante, perdí tanto a mi hermana como mi esperanza en el futuro. Ah, sí, casi lo olvido, nuevamente elegí el sobre amarillo. Mamá no pudo soportar la muerte de su hija y se lanzó desde un puente. En el fondo de mi corazón, sabía que al hacer estos deseos estaba destruyendo todo a mi alrededor. Sabía quién cumplía mis deseos. Pero me había acostumbrado. Gracias al tren, conseguí un trabajo prestigioso, pero perdí a mi segundo amor, me casé contigo, pero tu padre murió en un accidente automovilístico.
La última vez que tomé el tren fue cuando nuestra empresa se declaró en bancarrota. El precio fue la enfermedad de Violeta. Fue entonces cuando me asusté. Me prometí que nunca más recurriría a la ayuda de quien cobraba tan caro por sus servicios. Pero después lo decidí todo, volví a subir al tren. Pero esta vez, debes saber que no elegí el sobre amarillo. Adiós, mi querido, y perdóname por todo. Si puedes, reza por mi alma, porque mientras lees esto, estoy ardiendo entre miles de otros en el fuego del infierno. El investigador le devolvió el teléfono a Andrei y dijo: ¿Su esposa? Bueno, entiéndalo, por el estrés causado por la enfermedad de su hija, podría haber, en fin, sufrido un colapso mental. ¿Podría haber sido atraída a alguna secta?, sugirió Andrei. Es posible. Pero aún así, no podemos abrir un caso hasta que pasen 3 días, suspiró el investigador. Mañana intentaré hacer algo, iré a su encuentro. Pero hoy ya es tarde. Vaya con su hija. Andrei salió del edificio del distrito de policía cuando ya estaba oscureciendo. Annie llevaba desaparecida un día. Pensándolo un poco, Andrei decidió ir a la estación de tren para ver qué podía averiguar. Su madre estaba con Violeta, y cuidar a su hija en sus últimos días no era tan difícil. La niña de 6 años estaba en estado vegetativo, conectada a un respirador artificial. Leucemia linfoblástica aguda, en etapa terminal. Había pocos pasajeros y personas esperando en el andén. Nadie prestó atención al hombre solitario y triste. Andrei miró a su alrededor, sin ver nada que llamara su atención, y estaba a punto de irse cuando de repente sintió una respiración pesada detrás de él. Andrei se giró y vio a un anciano alto y delgado, con un abrigo gris y un sombrero anticuado. Le pareció que los ojos del anciano brillaban con una luz amarillenta desde debajo del ala del sombrero. Quizás deseas recuperar a tu esposa, ¿verdad?, murmuró el anciano. Andrei abrió la boca sorprendido, pensando en qué responderle. Pero entonces su teléfono sonó en el bolsillo. «Hola», contestó Andrei. Era su madre. Andrei. Andrei, es un milagro. Vita se ha despertado. Dijo que tiene mucha hambre. Gritaba la abuela, eufórica de felicidad. Ya voy, respondió brevemente Andrei, mirando de reojo al anciano, y colgó. Pensó por un minuto, mirando fijamente a los ojos amarillos del anciano, y respondió: No. Ella eligió su sobre. Aunque podría no haber tenido esta elección. Mi hija me espera. Andrei se dio la vuelta y se alejó rápidamente, sintiendo como el extraño anciano sonreía a sus espaldas.